querida Chef Lorena, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Yo contenta, Chef. Feliz. Sigo en la cocina. Qué maravilla contigo, Sí, acompañado. qué bendición. Y yo, uno de mis platillos favoritos, porque soy del mes de septiembre, Eso. es el pozole. Así Por es. Todas sus presentaciones. Presentaciones. ¿Cómo es esta, Chef? Bueno, este es muy especial, el de pollo ya lo conocemos, pero le vamos a adherir aparte champiñones. Como bien sabemos, pues es buena fuente de proteína Claro que también sí. y también mucha fibra. Sí, qué rico. Algo como para que no sienta tanta culpa, señora. Esto me Perfecto. parece muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver cuáles son los ingredientes para este delicioso pozole? Pozole para 4 personas, 2 tazas de agua. También 400 gramos de maíz pozolero precocido. 3 piezas de chile guajillo desvenados, Una pieza de chile ancho desvenado. Un cuarto de cebolla. 2 dientes de ajo, Una cucharadita de comino en polvo. 250 gramos de champiñones fileteados, Una pechuga cocida desmenuzada. Sal y pimienta al gusto. Y además, para servir, lechuga al gusto rábanos al gusto. Orégano al gusto. y tostadas. ¿Qué cosa? Sí, Esas qué todas rico. las que quieran. Esas al gusto también. Hoy se va a dar gusto. Hoy sí, porque Eso. nos lo merecemos. A ver, mi simplemente. chef. Cuéntanos. Ok, bueno, Gaby, Sí. por favorcito, vamos primero fileteando nuestra lechuga. Recuerda, la lechuga tradicional que nosotros utilizamos para el pozole, pues es la romana, la que conseguimos en la verdulería, simplemente la vamos fileteando. Este es otro tipo, es francesa, pero igual nos sirve muy bien. Muy bien. Ahora, Lili, contigo, vamos, tráete el vasito de la licuadora, Muy Lili, de favor. bien. Tenemos de este lado, vamos a ver que se alcanza a ver allá, tenemos ya nuestros chiles previamente hidratados. ¿Cómo los voy a hidratar? Agua caliente y los voy a verter. Ya están desvenados, simplemente los abrí, les quité las semillas y las venitas, simplemente para que no pique tanto, ¿ok? Tenemos nuestro chile ancho, Entonces, se desvena previo a molerlo. previa a hidratarlo. Sí, claro, a Exactamente, hidratarlo. Ya hidratándolo, digo, ya debe estar limpio. Y le vamos a agregar este caldito, señora, no lo tire. Este es como que el que más se concentra en los sabores, ¿ok? O con eso lo molemos. Es ¿No le correcto. ponemos jitomate, no? No, le vamos a poner cebolla y ajo, Lili. Ay, Ahí voy qué para allá. rico. Sí, para que le dé sabor. Aquí es donde nosotros condimentamos la cebollita, Lili. Aquí está el Permítame ajito. tantito. Vérteselo, Lili, de favorcito. ¿Se lo pongo ya? Exactamente. Lo que vamos a hacer con esto va a ser nuestra salsa. Escuchen nuestros pleonasmos, ¿verdad? Ok, por favor, Lili, vamos ¿Listo? a molerlo. ¿Ya lo muelo? Así es. Venga. Ahora, de este lado tenemos una cacerola y lo que vamos a hacer va a ser verter agua. Ojo, si tenemos prisa, simplemente agua y Ok. condimentamos. Muy bien. Si no, con el mismo caldo donde nosotros cocemos nuestra cebolla, ahí Sí. quedó, Lili, perfecto. Muy bien. Con eso. ¿Así, chef, o más? Con eso está bien, Eso. Gaby. Muchas gracias, perfecto. Listo. Con la misma agua que nosotros comemos nuestro pollo, se hace caldo de pollo, nosotros Sí. lo conocemos como fondo de ave. Lo vamos a utilizar para hacer nuestro pozole. Lo que vamos a hacer va a ser verter En el caldo de pollo. en el caldo de pollo o simplemente agua nuestro chile. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro pozole. Ya es la cantidad Ándale, a gusto. pues, qué rico. Qué rico. Ok, vamos No a... se cuela, ¿verdad, chef? No se cuela, no, así, Así, directito, directo. exactamente. Tiene que estar bien molidito. Si le ven ahí grumitos, entonces lo retiramos, ¿ok? Ahora de este lado tenemos nuestro maíz pozolero. Este está precocido. ¿Dónde me voy a dar cuenta yo que ya está cocido? Cuando reviente el grano. Va a reventar, no sé si se han dado cuenta ahí en casita que se ve como el grano abierto, Ajá. ¿no? Eso se le llama reventar. Lo pones a... Bueno, si ya está precocido, ya no hay que cocerlo en olla express ni nada. Nada, no, ya nada más con el mismo... Con ese hervor. Exactamente, Con ese hervor lo ya vamos va a a estar poner a hervir. perfecto. Así es. Muy Ok, bien. ahora del otro lado, Gaby, tenemos también nuestros champiñones fileteados. Sí, aquí están. Este es el toque como que especial. El pozole básicamente se cocina así. Cuando lo hacemos de cerdo, pues bueno, con el caldito del mismo cerdo que le hicimos. Simplemente vamos a agregar nuestros champiñones, Se le pone sal al gusto. sal al gusto, pimienta exactamente. Ahora sí que como ustedes gusten. Lo vamos a dejar hervir aproximadamente una media hora, yo le calculo, para que se reviente bien nuestro grano. Sí. Anda como trabada, ¿verdad? Ay, chef. Ahora es les por el explico, pozole, che, porque con el tenemos pozole, Dios hambre. mío, sí, ya se me Es está el haciendo agua antojo la del boca. Eso, pozole, tranquila. chef. Ahora de este lado, bueno, yo ya tengo mi pechuga previamente cocida, desmenuzada, simplemente, señora, un pedacito de cebolla, cilantro, sal, en la misma agua que nosotros cocemos y nuestra pechuga. Y ya lo Perfecto. ponemos a cocer. ¿Listo? Y sencillo, nada más. Ahora de este lado ya tenemos nuestro pozole ya ¡Qué previamente rico, hecho. chef! Vamos a ver cómo ya
se coció. A ver, Gaby, pásame esa cucharita, Exactamente. por favor. Yo quiero moverle. Yo el lo sé, pozole. amiga, yo te Espérenme. doy el gusto. Si se dan cuenta, ahí ya se integraron los sabores y el champiñón ya se ve cocido. El Muy grano bien. se ve totalmente diferente, se ve todavía un poquitito más grande, Claro, ¿no? qué rico, Y chef. nada más, compañeras, ya nada más entonces servimos. ¿Te pasamos con el este pollo. para Sí, servir? de una vez. Esta Muchas para- gracias. A ver, chef. Ahorita servimos el pollito. Vamos a ver Exacto. los ingredientes de nuevo para que recuerden que lleva este delicioso pozole para 4 personas de pollo. Lleva 2 tazas de agua, Así es, también 400 gramos de maíz pozolero precocido, 3 piezas de chile guajillo desvenados, una pieza de chile ancho desvenado, un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, una cucharadita de comino en polvo, 250 gramos de champiñones fileteados, una pechuga cocida y desmenuzada. sal y pimienta al gusto, Además, para servir, lechuga al gusto, rábanos al gusto. orégano al gusto, Y también tostadas al gusto, todas las que quiera, con moderación, esas engordan, recuerde usted. Y ahora nada más. colocamos Gaby. una decoración con lechuga. qué Algo rico. verde. Algo verde, está yo, muy bien. yo lo veo que es como muy nutritivo. Adelante, sí. Ahí está. Lo voy a probar, Muy ¿eh? equilibrado. Perdonen ustedes. No, adelante. Para decirles Liliana, cómo no, que está. nada te detenga. Muy bien, pruébalo. ¿Está El rico? orégano, el limoncito, todo junto. Ahí Dios está, mío, chef. qué Muchísimas rico. gracias. Gracias.